La historia del anime, el género de animación de origen japonés, comienza en el siglo XX, con una serie de cortometrajes similares a los encontrados en otros países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, entre otros. Se descubrió que la primera animación japonesa fue en 1907, en el que se puede observar la participación de un niño marinero. La compañía Tenensoku Katsudosha-shin, Tenkatsu, es quien reacciona primero, encargando en 1916 al dibujante de manga Oten Shimokawa una película del género. En la década de 1930, la animación se convirtió en un formato alternativo de la narración de cuentos. La falta de visión de actores occidentales, por ejemplo, hace casi imposible dirigir las películas establecidas en Europa, América, o mundos de fantasía, que naturalmente no tienen la participación de Japón. La animación permite a los artistas crear personajes y entornos. El éxito de Disney en Blancanieves influyó a los animadores japoneses. Osamu Tezuka adoptó y simplificó muchas técnicas de animación de Disney para reducir los costos y el número de marcos en la producción. Esta fue la intención de ser una medida temporal a fin de que pueda producir el material en un apretado programa de animación con un personal sin experiencia. En la década de los 60 apareció el primer anime transmitido en televisión japonesa llamado Otogi Manga Calendar. Es una serie de anime en blanco y negro dirigida por Ryuichi Yokoyama. Fue el primer anime en ser transmitido por televisión en Japón, y se emitió desde el 1 de mayo de 1961 hasta el 24 de febrero de 1962. Más tarde, siguió con una segunda temporada, emitida desde el 25 de junio de 1962 hasta el 4 de julio de 1964. La serie trata acerca de los eventos históricos de un personaje que no tenía conocimiento de lo que pasó en este día en la historia. A veces, las fotografías y filmaciones de películas se mezclan con las animaciones para explicar qué acontecimiento histórico había tenido lugar. Los archivos de investigación provenían de Mainichi Shimbun, periódico donde el director del manga, de Fuku-chan, estaba imprimiendo la obra. Después, en 1963, se dio el primer anime que se dio a conocer por todo el mundo, Astro Boy, quien también fue el primero en llegar a América. Las primeras temporadas fueron producidas en blanco y negro y fue creado por Osamu Tezuka, llamado el dios del manga, en la década de los 60, y que tuvo mucho éxito convirtiéndose en una de las producciones modelo del anime dirigido por Rintaro Hayashi Shigeyuki. El primer episodio fue emitido en 1963, después de haber cosechado un enorme éxito en su versión en papel, aunque a su llegada a los Estados Unidos fue censurado por la cadena de televisión NBC, por considerarlo inhumano y degradante con los animales, y de pésimo gusto para los niños que pudiesen verlo, puesto que trataba básicamente de cómo un científico secuestraba perros y los convertía en soldados cyborg, y a la NBC aquello en un principio no le terminó de convencer, cosa que Osamu Tezuka nunca les perdonó y reprochó en su reedición de los cómics de Astro Boy de 1980. En 1965 llegaría Marino y la Patrulla Oceánica, quien fue el primer anime a color y el primero en ser Evo por Japón y Estados Unidos. Este anime de superhéroes trata de un adolescente llamado Marino, el cual andaba bajo el agua gracias a que respiraba masticando una especie de chicle llamado oxigoma que le proporcionaba el vital oxígeno, luchaba contra diversos malandrines y monstruos marinos arrojándoles una especie de boomerang eléctrico y se desplazaba con una botas con propulsión a chorro. Su padre fue parte de la Patrulla Oceánica, una organización que mantenía la paz y seguridad en los mares mundiales. El programa constó de 3 temporadas, la primera de 36 episodios y las últimas de 78 cada una. Se emitió en casi toda Latinoamérica, aunque no todos los episodios, y en algunos países de habla inglesa como Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Durante la década de 1970, hubo un aumento en el crecimiento de la popularidad del manga, que son a menudo más tarde animados, especialmente los de Osamu Tezuka, que ha sido denominado una leyenda y el dios del manga. Su trabajo y el de otros pioneros en el campo, inspirados en características y géneros que son elementos fundamentales de anime en el día de hoy. El género del robot gigante, conocido como mecha fuera de Japón, por ejemplo, se concretó en virtud de Tezuka, desarrollado en el género en virtud del super robot de Gou Nagai y otros, y se revolucionó a finales de la década por Yoshiyuki Tomino, que desarrolló realmente el género de los robots del anime, como la serie Gundam y Macross se convirtieron en clásicos instantáneos en la década de 1980, y el género del robot de anime sigue siendo una de las más comunes en el Japón y en todo el mundo el día de hoy.
En esta misma década, el anime se hizo más aceptado en la corriente principal en Japón, aunque menos que el manga, y experimentó un auge en la producción. También aparece una subcultura llamada otaku. Se emplea popularmente en Japón como sinónimo de persona con aficiones obsesivas y se aplica a cualquier tema o campo, sobre todo al fandom de anime y manga. Fuera de Japón se usa especialmente para los aficionados a cierto tipo de cultura popular japonesa, en especial al anime, manga y cosplay de estos. La subcultura otaku fue descrita o fue el tema central de múltiples obras acerca del anime y manga, documentales e investigaciones académicas. El desarrollo de la subcultura se ve desde los años 1980 con la mentalidad social cambiante y el fomento de rasgos otakus en las escuelas japonesas, combinado con la resignación de algunos individuos a ser marginados sociales en una la subcultura se convirtió en un grupo que se produjo con el boom del anime, particularmente con Mobile Suit Gundam y diversificado en el mercado de historietas, antes de ser etiquetado como otaku. Tras algunas adaptaciones de anime de éxito en los mercados extranjeros, el anime adquirió una mayor aceptación en los mercados en la década de 1990 y aún más a partir del 2000. Gracias al terreno preparado en Occidente por las series de las décadas anteriores, ha permitido que gran parte del anime creado sea traducido y distribuido en los mercados de todo el mundo. Esto es, a su vez, causa y consecuencia de la creciente distribución del anime fuera de Japón, puesto que muchas series ya cuentan con renombre antes de ser licenciadas y traducidas, lo cual permite su más fácil exportación.